¿Cómo generar una Argentina exportadora en serio? Desde hace mucho tiempo venimos discutiendo, cambiando opiniones sobre la necesidad de tener un país que fomente las exportaciones. Pero lo cierto es que poco se ha hecho en los últimos años para que Argentina realmente se transforme en una potencia exportadora. No obstante ello, tenemos características que nos permiten soñar. Exportar un producto requiere de 4 elementos. Primero, por supuesto, el producto. Después, una empresa exportadora que sea la encargada de exportar el producto. Como tercer elemento, un proyecto exportador que dicha empresa deberá tener. Y lo más importante, y cuarto elemento, es una política de Estado que fomente las exportaciones. Cuando analizamos cada uno de esos elementos, nos deparamos con lo siguiente. Un producto. Un producto posee 6 componentes, 6 variables que deben ser analizadas para determinar si tenemos o no competitividad. El primero es insumo. Los insumos en Argentina muchas veces están vinculados a la cotización del dólar y eso claramente nos resta competitividad, porque cuando aumenta el tipo de cambio, aumenta también el costo del insumo. El segundo componente es la mano de obra. Y cuando analizamos la mano de obra de Argentina en relación a mano de obra de otros países de la región, nos deparamos, por ejemplo, que en el caso de la comparación con Brasil, el salario mínimo brasilero es un 43% más bajo que el sueldo mínimo de la República Argentina. El tercer componente, la energía. Y claramente la energía argentina, de acuerdo con los últimos aumentos que hemos sufrido, tampoco nos deja en una situación de buena competitividad. Cuarto componente, los tributos. Argentina es uno de los países que más altos tributos tiene para su producción, para las empresas. El quinto componente es la logística y lo que sería denominado toda la infraestructura. Y en eso tampoco Argentina tiene grandes ventajas comparativas. Cuando nosotros evaluamos la realización de un producto, la producción de un bien en el interior del país, llevar ese bien hasta la salida por los puertos argentinos no es de lo más atractivo para estas empresas y claramente, a pesar de poder tener competitividad en la producción, pierden la competitividad en el flete, en el transporte. Y por último y sexto componente, el tipo de cambio, que en los últimos meses claramente dio un beneficio para las empresas exportadoras, pero me llamó mucho la atención al preguntarle a alguno de los empresarios si el bien que él producía en febrero, por ejemplo, del 2018, tenía un precio de exportación de $100, ¿cuál debería ser el precio de exportación considerando la desvalorización del peso en los últimos meses? Y la respuesta fue, con cara de asombro, $100. Quiere decir que no asimiló que la desvalorización del peso mejora o debería mejorar la productividad en el precio de exportación de un bien que, por ejemplo, en febrero estaba a $100 y como algunos insumos que están en pesos recuperaron posición en relación al dólar, el precio de ese bien nunca podría ser $100. Una empresa exportadora. Argentina tiene registradas como empresas existentes 829.531 compañías. De ese total, solamente 9.637 son exportadoras o tienen registro de exportación. Pero únicamente empresas exportadoras que tienen continuidad de exportación, esto es por lo menos 3 años exportando en forma continua, son 4.531. Esto significa el 0.54% del total de empresas y es muy poco para pretender que las exportaciones argentinas aumenten. Mucho más se evidencia nuestra falta de estrategia cuando analizamos que el 3% de esas empresas representan el 80% del total exportado. Escuchaste bien. 3% de la cantidad de empresas exportadoras exportan el 80% del total exportado en términos de valor. Nos faltan empresas exportadoras. Un proyecto exportador. El comercio como lo conocemos se inició por la utilización de flete terrestre en el norte de África, en Oriente Medio y en el sur de Europa. Cuando muere Alejandro el Grande en el 323 a.C., comienza a desarrollarse
el comercio utilizando vías marítimas, y ahí es donde nacen los fenicios del Líbano y los atenienses de Grecia para impulsionar lo que conocemos hoy como comercio internacional. En aquel momento lo importante era encontrar un comprador, alguien que importe el producto que aquel que producía pudiese vender. Pasaron 2341 años desde la muerte de Alejandro el Grande y sin embargo el comercio internacional continúa teniendo los mismos principios. Intentar que alguien compre, importe lo que nosotros estamos produciendo. Pero en los últimos años se han reflejado muchísimos cambios en la ciudadanía, cambios en el mundo, en la tecnología y por supuesto esto nos obliga a cambiar la forma de exportar. Vamos a acompañar algunos de los últimos cambios. Los disquetes que se utilizaban al comienzo de la computación, allá por la década del 80 y 90, hoy en ninguno de ellos entraría siquiera una foto obtenida por un teléfono celular. Teléfono analógico. Cuando uno le da un aparato de este teléfono a uno de los jóvenes o adolescentes de nuestro tiempo, no sabe cómo discar, no sabe cómo utilizar el teléfono. Máquina de telex. Se utilizaba muchísimo para el envío de informaciones en el ámbito financiero. Se colocaba una cinta agujereada y del otro lado del mundo salía un texto que tenía validad jurídica. Telegames. Fue el origen del PlayStation hace muchos años atrás, donde el secreto era pasar la pelotita de un lado para el otro y con un botón uno levantaba o bajaba el arco, la defensa. Hoy cuando los jóvenes ven este tipo de juego piensan que nosotros en nuestra adolescencia éramos realmente muy aburridos. Valero. Era la forma en que se divertía la gente allá por la década del 60, 70 y hoy los jóvenes entenderían que es un tedio encontrar a alguien que esté dispuesto a pasar mucho tiempo tratando de acertar el juego del valero. Carburador. Todos los autos utilizaban un carburador, en lo que hoy se utiliza la inyección electrónica. Muchísimos mecánicos se especializaban en la carburación y terminaban su trabajo apenas escuchando el ruido del motor. Hoy una computadora conectada en el motor del auto determina dónde está el problema y la pieza simplemente se cambia. Reloj despertador. Las empresas que fabricaban este tipo de relojes no existen más. Hoy el teléfono celular nos permite una amplia gama de servicios, incluyendo diversas músicas que pueden despertarnos cada mañana. Ladrillo. Fue uno de los primeros modelos de celulares que se utilizaban. Por supuesto no tenían memoria, no generaban texto, no había forma de llamar si no era teniendo la agenda al lado para poder anotar el número y pesaban muchísimo. El alcance era bastante limitado, pero fue el primer celular de mayor utilización masiva. La guía de calles. Diversas empresas generaban estas guías que eran utilizadas para saber cómo se llegaba de un lugar al otro. Hace unos años atrás arranca el famoso GPS, pero aún así en poco tiempo fue sustituido por los aplicativos, por las aplicaciones en los teléfonos celulares. Tanto la fábrica o la producción de guía de calles como la de GPS fue abolida. Hoy prácticamente no existen más y las empresas tuvieron que adaptarse. Rollo de fotos. Allá por la década de 1970, el 95% del mercado fotográfico estaba en manos de la empresa Kodak. 5 años después del nacimiento de la máquina fotográfica digital, la empresa Kodak se redujo de 170.000 empleados a menos de 7.000. Y fue tan rápida la modificación tecnológica que hoy en día es difícil encontrar a alguien que compre las máquinas fotográficas digitales, porque nuevamente los celulares ocuparon ese espacio a través de una amplísima tecnología que permite sacar fotos con el celular con más calidad que una máquina digital. Los que vimos fueron algunos de los ejemplos que nos llevan a pensar que si muchas cosas cambiaron desde el punto de vista tecnológico, la forma de producir, la forma de comercializar, es importante que nosotros nos adaptemos a esta nueva forma de demanda.
Importar en la manera tradicional, exportar en la forma tradicional no debe ser una única alternativa. Precisamos reconvertir nuestro proyecto exportador y a partir de ahí, aproximándonos al consumidor final, podremos adaptarnos a un nuevo mercado. Una política de Estado. Vamos a citar algunos de los ejemplos que nos llevan a pensar que mucho debe ser cambiado desde el punto de vista de la estrategia país para que Argentina pueda tener efectivamente empresas exportadoras y un proyecto exportador a largo plazo. Los gobiernos no destinan recursos para que entren recursos. No hay políticas de estados que financien exportaciones que permitan la entrada de dólares. Al no haber recursos para financiar exportaciones, no hay recursos para financiar nuevos recursos. No se observa una estrategia de largo plazo para la prospección de negocios. Todos los órganos de gobierno continúan fomentando la participación en ferias que ratifican ese proyecto de encontrar a alguien que compre lo que nosotros estamos exportando. Y precisamos cambiar esa forma porque hoy claramente las modalidades de prospección de negocio no son las mismas que se utilizaban hace 10 o 20 años atrás. No se generan nuevos exportadores ni nuevos negociadores. Es importante entender que la formación de nuevos exportadores debe nacer en la educación. Tenemos que tener cursos universitarios, algunas materias universitarias que promuevan la formación de nuevos exportadores desde el punto de vista empresarial y fundamentalmente nuevos negociadores, profesionales del comercio exterior que sepan negociar con otros compradores en el mundo de acuerdo con la legislación, con la cultura y fundamentalmente con el tipo de producto. No hay una estrategia de facilitación de exportaciones y dentro de este concepto podemos anotar los siguientes ítems. Es necesaria una adaptación de la ley de consorcios de exportación. Es necesaria la exención tributaria para la cadena productiva. No podemos cobrarle impuestos a todos aquellos que participan desde el primer insumo hasta la terminación del producto, financiando al Estado para un producto que debe ser exportado sin impuestos. Fomento para las inversiones por cantidad exportada. Esto podría permitir que si una empresa exporta por $100.000, el Estado pueda darle recursos por la misma cantidad exportada para que esta empresa pueda invertir en mejora de competitividad. Personal estratégico por concurso. Es imposible trazar estrategias de largo plazo cuando cada 4 años se corre el riesgo de que al cambiar el gobierno cambien las autoridades que determinan la estrategia exportadora. Si colocamos personas por concurso, sabremos que estarán en lugares claves aquellas personas que tengan la mayor formación y la mejor preparación para que Argentina tenga una política de Estado en las exportaciones. Que los agregados comerciales sean seleccionados por proyectos para aumentar las exportaciones. Se pierde mucho tiempo cuando un nuevo diplomático llega a un destino y este destino le obliga a prepararse en el conocimiento. Si este agregado comercial estuviera destinado a determinado país en función de proyectos que el propio profesional realizó para aumentar las exportaciones a ese destino, la persona tendría un conocimiento previo que posibilite que así que llegó al destino pueda comenzar a trabajar en la estrategia exportadora. Apoyarse en residentes en destino. Existen muchos argentinos residiendo en diversos países del mundo con los cuales Argentina tiene o podría tener comercio. Si utilizamos el conocimiento de estos residentes para facilitar la comunicación, para traducir la cultura, seguramente podríamos exportar más a cada uno de esos países. La realización de un programa conjunto, empresa, gobierno y universidad, donde el gobierno sería el facilitador para que los estudiantes universitarios con foco en las exportaciones puedan trabajar junto con las empresas exportadoras reales o potenciales y de esa forma tendríamos mano de obra calificada con buen valor y fundamentalmente todo con la coordinación del gobierno que facilite y posibilite que los tres trabajen en conjunto: empresa, gobierno y estudiantes universitarios. Comisiones mixtas por país de destino, donde las cámaras sectoriales y las cámaras binacionales tendrían un papel fundamental para organizar que todo el flujo comercial sea más simple.
hay muchísimas trabas entre Argentina y diversos países que pueden ser facilitadas o reducidas en función del trabajo mixto de lo público y lo privado, utilizando las cámaras sectoriales y las cámaras binacionales. Búsqueda de mercados no tradicionales. En todos los países con los cuales Argentina opera, siempre apuntamos a vender en las grandes ciudades y en las capitales. Hay un montón de países que tienen una divergencia increíble geográfica y cultural, donde muchísimas regiones no están atendidas como deberíamos, y tenemos en esos lugares una demanda potencial que podríamos tranquilamente utilizar. Lo importante es entender que si tenemos un producto competitivo, mayor cantidad de empresas exportadoras, un proyecto exportador que puede estar amparado con la utilización de estudiantes universitarios, con empresas y gobiernos trabajando en conjunto, y con un país que tenga una estrategia exportadora de largo plazo a través de política de Estado y no de política de gobierno, la facilitación del comercio sería concreta. Es algo que lleva tiempo, pero lo importante es comenzar. Argentina tiene todo para ser un país exportador de verdad, pero necesitamos aumentar la cantidad de empresas exportadoras, necesitamos aumentar la cantidad de productos competitivos y fundamentalmente enseñarle a las empresas y empresarios que con un proyecto exportador de verdad y una política de Estado concreta y de largo plazo es posible generar una Argentina exportadora de verdad y en serio.